nosotros el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Señor alcalde, muy buenos días, bienvenido a nuestro programa. Bueno, quisiera empezar preguntándole o comentándole todas los buenos comentarios, valga la redundancia, que han habido sobre una posición bastante solidaria y conciliadora de su parte y de otras personas que estaban identificadas como en la oposición al gobierno. Eso ha sido reconocido hasta por el presidente de la República, una posición bastante adecuada y acertada en estos momentos en que estamos pasando esta tragedia tan fuerte y tan grande que nos afecta a todos. Janet, buenos días y buenos días a los televidentes. La solidaridad no es una opción, es una obligación. Y el mantener discrepancias, no oposición. Yo jamás me he opuesto al presidente de la República, yo me opongo a lo que el presidente de la República hace mal, si es que yo creo que es así, que es una cosa muy distinta. Y me voy a oponer y estoy en discrepancia absoluta con esta nueva tragedia financiera, tributaria, con la que se pretende solucionar la tragedia anterior, que es la telúrica, y mezclarla con la tragedia anterior, que es la financiera y económica previa. Pero eso no va a impedir nunca que sumemos, inclusive con el gobierno, en un aspecto de solidaridad y de ecuatorianidad. Hay que saber diferenciar las cosas, en socorrer a la gente que ha perdido su vida, que ha perdido sus bienes, en poner, como usted bien dice, plata y persona y esfuerzo permanente. No puede haber jamás desunión, aunque discrepemos, y vamos a seguir discrepando en muchísimas otras cosas. Pero alcalde, por ejemplo, yéndonos a este punto, ¿no?, de la solidaridad con plata y persona, usted, por ejemplo, ha enviado camiones y toneladas de alimentos a la zona, pero el problema es que llega ya y no hay cómo repartirla, porque no existe la logística, los voluntarios y todo. ¿Podemos llegar un poco más allá con esa ayuda? Sí. Precisamente nosotros hemos acordado con el gobierno otro sistema. Inicialmente se pensó en que se debía trasvasar, desestivar nuestra carga y ponerla en un centro común. Eso significaba volver a estivarla, volver a repartirla, perder el tiempo y perder el control de que las cosas lleguen lo más rápido posible a donde deben llegar, y además en forma gratuita. Entonces nosotros lo que hicimos es hablar con el gobierno para que el gobierno nos diga, y tienen que hacerlo porque están allá, ellos tienen el manejo, el control y el conocimiento, al menos mejor que el nuestro, de lo que está sucediendo y las necesidades. Ellos nos dicen, vayan a tal ciudad y vayan a tal sitio, pero nosotros fuimos con nuestros camiones, usando como oficina nuestros camiones, para distribuir ordenadamente, directamente al pueblo, al menos lo nuestro, lo que los empresarios del pueblo de Guayaquil, los voluntarios han donado, para que llegue a la gente necesitada. Y así lo vamos a seguir haciendo, precisamente para evitar lo que usted dice. Ahora, como bien decía el alcalde de Manta, en una situación como esta siempre va a haber confusión, siempre va a haber desorganización, porque es relativamente fácil, cuando usted no tiene el problema, pedir orden. Pero quien no tiene casa, quien no tiene agua, quien no tiene comida, quien se le ha muerto la mitad de la familia, quien tiene el resto de la familia herida, no guarda necesariamente la calma y el orden, y eso hay que presuponerlo y actuar de manera distinta para minorar ese problema. Claro que sí. Pues en estos días que pude estar allá en la zona, por más que uno quiere comprar una botella de agua, no hay. Y quienes están vendiendo agua la venden a unos precios pero inalcanzables, sobre todo para la gente que en este momento está sin nada. Un bidón de agua $5 es inalcanzable, pero comprobé que no hay, es muy difícil encontrar. Entonces la gente sí está llegando a la desesperación, porque por más esfuerzos que hacemos de llevar comida y llevar cosas, las necesidades como que superan esa inmensidad de donaciones que llegan, ¿no? Que hay que hacer otras cosas paralelamente. Por ejemplo, nosotros estamos enviando, espero que este mismo fin de semana o antes, 2 plantas potabilizadoras de agua portátiles. Estamos enviando permanentemente tanqueros de Interagua y agua en botella. Hemos mandado ayer la gente de Interagua a ayudar a reparar, porque eso cura, eso es de fondo,
los sistemas de agua potable que están dañados. Entonces hay que hacer muchas cosas al mismo tiempo. Lo que pasa es que hay que hacerlo a través de un apuro, de una urgencia organizada. Porque si el apuro y la urgencia se vuelven desorganizados, no se soluciona nada, se empeoran las circunstancias. Definitivamente. Vamos con el otro tema. Quisiera que escuchemos lo que dijo anoche el presidente de la República. Anunció nuevas medidas económicas para poder reunir parte del dinero que se necesita para reconstruir la zona. Y nos pide pues colaboración a todos los ecuatorianos. Escuchemos. Los problemas colectivos no se resuelven con acciones espontáneas temporales o con mayor generosidad de unos o de otros. Por ello hemos tenido que planificar medidas que permiten canalizar de mejor manera la solidaridad y la acción colectiva de todos los ecuatorianos para enfrentar estos momentos tan difíciles, no del gobierno, insisto, sino de la sociedad, de la patria entera. Por ello, en las próximas horas, de acuerdo a lo que la Constitución permite en estado de excepción y a través de la Asamblea Nacional, se establecerá una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA durante un año, temporal, un año, así como una contribución por una sola vez del 3% adicional sobre utilidades, una contribución por una sola vez del 0.9% sobre personas naturales con patrimonio mayor a $1 millón. Y se establece también el aporte de un día de sueldo para quienes ganamos más de $1.000 mensuales. Si se gana 1.000, se contribuirá un día, tan solo un mes. Si se gana 2.000, un día durante 2 meses. Hasta quienes ganamos más de 5.000, que contribuiremos un día durante 5 meses. El país también tiene muchos activos, fruto de la inversión de todos estos años, y se buscará vender algunos de ellos para superar estos momentos tan difíciles. Bueno, esa es parte del paquete económico que propone, o mejor dicho, que decide el presidente de la República para que podamos ayudar a reconstruir la zona que, a grosso modo, dijo él mismo, se calcula en un 3% del Producto Interno Bruto, $3.000 millones, aunque hay quienes dicen que podría superar esta cifra. ¿Cómo lo analiza usted? ¿Cómo lo ve usted? Primero, el presidente de la República tiene pleno derecho, y eso es democrático, a pensar como piensa, a sostener soluciones, y nosotros tenemos pleno derecho a pensar como pensamos y a discrepar de eso. Yo creo que este problema hay que verlo en general. Mire, si no hubiese la crisis previa, la iliquidez previa, el desempleo previo, la estrechez económica, la paralización previa, y hubiese simplemente el hecho del terremoto, yo estaría de acuerdo en el concepto de un impuesto especial, como cuando existió aquel del impuesto para reconstrucción de Ambato respecto del fenómeno telúrico de 1949. Pero en este momento el tema hay que verlo globalmente. Aparte del aspecto humano dolorosísimo, el terremoto significa más problemas económicos y financieros que se suman a la crisis previa, que no podemos olvidarla en función de lo que ha ocurrido hace 5 días, que tenemos que sumarla. Entonces, usted va a poner más tributos nuevamente, y lo que eso significa, si me permite explicarlo, es lo siguiente. Hay veces ese tipo de medidas produce el efecto contrario al deseado. No hay tributo, no hay impuesto que no lo pague el pueblo, que no se traslade de una u otra manera al comprador, y especialmente a los pobres y a la clase media. Si usted empobrece a las personas, sacando dinero de sus bolsillos para llevarlo al Estado, por más que el fin sea bueno, usted, suponiendo que el Estado lo emplee bien, no voy a entrar en eso, usted está dejando sin recursos a la sociedad para comprar, para pagar, para movilizar la economía. Y si los que compran ya no pueden comprar y los que pagan ya no pueden pagar, eso significa que los que venden y cobran ya no pueden vender y no pueden cobrar. Y se inicia una cadena de miseria y de decrecimiento económico que acaba produciendo menos tributos y menos ingresos. Entonces, hay veces lo que este tipo de medidas no prevé es que el efecto va a ser contraproducente. Les voy a poner un ejemplo claro.
Si la gente no compra, si la gente no vende, si la gente no paga, si la gente no cobra, ¿qué va a pasar con el IVA? Va a bajar. Entonces, aquí se pone un 2% más al IVA. Dígame, ¿usted cree que con todas estas medidas se va a vender 2% menos que lo que se vendía el año 14 o el año 15? Se va a vender mucho menos. Y si se vende mucho menos, aunque usted ponga el IVA en 16% y no en 14%, va a recaudar menos tributos. Lo mismo va a pasar con el IVA. El impuesto a la renta es todavía peor, porque cuando usted pierde 20% de sus ventas y su mercado, no es que va a ganar 20% menos, es que si usted vende 20% menos puede perder dinero, y si usted pierde dinero, usted no va a pagar impuesto a la renta, porque no hay impuesto a la renta sobre las pérdidas. Entonces esto hay que verlo de una manera global. En primer lugar, un país petrolero que ha tenido una bonanza financiera enorme no debió haber desestimado la creación permanente de un fondo de contingencias importantes, no debió haber incurrido en un gasto excesivo. Y si no se hubiera hecho lo que se hizo mal, que no es la crisis del petróleo, que no es culpa del presidente de la República ni el gobierno, la falta de previsión sí, hoy día existiría la plata para que no haya la primera crisis, para poder solventar la segunda, que es la telúrica, y para poder acudir a organismos internacionales con un crédito aceptable a largo plazo y financiar las cosas. Si no hay hoy día ni la contingencia en fondos ni el crédito, es muy malo. Pero dos errores no hacen un acierto. Sí. Alcalde, tres errores no hacen un acierto. Con una tercera crisis no se van a resolver las otras dos. Alcalde, pero tengo que preguntar esto. Digamos, el IVA es el impuesto que va a impactar a todos los ecuatorianos, ricos, pobres, clase media y todos los que estamos aquí. Pero las otras medidas me parece que están enfocadas más hacia la clase con más posibilidades. Por ejemplo, o por una sola vez, 3% a las utilidades. Por una sola vez, 0.9% a las personas naturales con patrimonio mayor de $1 millón, y aporte de un día de sueldo a las personas que ganan más de $1.000, progresivo a las que ganan hasta 5.000. Es decir, también otra vez está enfocado en la mayoría de medidas hacia la gente que más tiene. Se lo dije al principio, si esto fuese aislado, estaría totalmente de acuerdo. Yo no voy a donar un día de sueldo, yo voy a donar mi sueldo completo, no se trata de eso. Yo no tengo problema personalmente con las medidas. El problema es ese enfoque de que esto está dirigido a los que más tienen. Es un enfoque equivocado, porque los que más tienen, desgraciadamente o comercialmente, así se procede, igual van a trasladar los costos a los productos que producen y que venden. El pueblo es el que acaba pagando todo esto. Entonces, no se trata de estar en contra de las medidas. Vistas aisladamente, lo menos que puede hacer un ser humano es contribuir en momentos como este económicamente a salvar hermanos ecuatorianos heridos, a construir sus casas, a reconstruir Manabí y a reconstruir parte de Esmeralda. Ese no es el problema. El problema es que ese tipo de medidas van a afectar precisamente a la sociedad en su conjunto, en su economía, al vender menos, al cobrar cobrando menos y al ganar ganando menos. Entonces, véalo ahora desde el punto de vista del Estado. El Estado con ese tipo de medidas va a cobrar menos, va a recaudar menos, no va a recaudar más. Permítame poner un ejemplo para que usted y sobre todo los televidentes lo entiendan. Cuando yo era estudiante en la Universidad Católica, había una curva frente a la universidad que se hundía permanentemente. ¿Y qué hacían los ingenieros normalmente? Échele más cascado, échele más cascado. Y se seguía hundiendo, échele más cascado, y se seguía hundiendo. Vino un profesional, Carlos Vaquerizo Astudillo, y dijo, es al revés, quítele el peso, no eche cacao, quiten lo que se ha puesto, no aplasten, no hundan más. Está clarísimo. Y se solucionó el problema. Usted no puede salvar a alguien que se está ahogando echándole un saco de cemento, pues tiene que echarle una boya de balsa. Vea lo que está haciendo China en este momento, saliendo de la crisis, aliviando los impuestos para que se produzca más, se invierta más, con confianza, seguridad jurídica, y entonces el Estado recauda más. Hay veces los impuestos se suben, pero se recauda menos. Entonces, ¿para qué sirve la medida? Gracias, alcalde. Está muy clara su posición y le agradecemos por estar esta mañana con nosotros. Gracias a ustedes. Nos vamos a un corte comercial.